Ya ni modo, pues.
Hola jóvenes, muy buenas tardes. Si alguien a ver me contesta para que verifique el audio. ¿Se escucha mi audio? Buenas tardes, muy bien. Sí, listen. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy día. Hemos comenzado en la clase anterior nuestra tercera unidad. La voy a compartir ahora. Nuestra tercera unidad, que se titula Costo de capital, también le denominan teoría del costo de capital. Hemos hecho ya el marco teórico con ustedes y lo que hemos dejado entendido es que el costo de capital, como dice acá en la parte roja que tienen ustedes, el costo de capital es la tasa de rentabilidad mínima que demanda una empresa sobre su inversión. Es decir, nosotros hemos venido manejando en la primera y en la segunda unidad el costo de capital como también como tasa de descuento, como tasa de actualización. Pero también hemos venido manejándolo como la ganancia, la tasa de rendimiento esperada por el inversionista, ¿no? Esto es lo que quiere ganar el inversionista. Yo le decía en el marco teórico de que la principal diferencia entre la contabilidad y las finanzas es de que, bueno, aparte de la otra gran diferencia, la contabilidad estudia el pasado de una empresa, ¿verdad? Porque se ejecutan estados financieros, vale decir, balance general, estado de resultados, hoy día, y eso es lo que pasó hasta hoy día, desde el 1 de enero, por decirle algo, ¿verdad? Entonces el pasado, el registro contable del pasado de la empresa. En cambio, las finanzas son más bien el futuro, porque nosotros estamos hablando de futuro. Nosotros estamos hablando de la planificación financiera de largo plazo, ¿verdad? Y planificación siempre se hace para futuro. Esa es lo que hemos hecho en la primera y en la segunda unidad, presupuesto de capital, analizando flujos de caja futuro para invertir o no en los proyectos de inversión que se analicen. En ese análisis del presupuesto de capital, entonces hemos tomado ya en cuenta la existencia de un costo. Y lo que vamos a hacer en esta unidad, le decía yo, es calcular el costo de capital de la empresa. Para eso, lo que se ha dicho en la última parte de la clase anterior es que vamos a trabajar como modelo de administración del capital de la empresa, con eso que le hemos denominado el costo promedio ponderado de capital.
Consecuentemente, ¿qué tenemos que hacer para determinar el costo de capital? Primeramente, decíamos, se debe calcular o determinar el costo de cada una de las fuentes de financiamiento que tiene una empresa y que forman parte del capital. El capital está conformado por todas las fuentes de financiamiento de largo plazo. Consecuentemente, lo que proviene del corto plazo no forma parte del capital de la empresa. Bien, el capital de la empresa está constituido normalmente por estas 4 grandes fuentes de financiamiento: la deuda de largo plazo y las acciones preferentes, que es la financiación externa de la empresa, y en las acciones, en el caso de las empresas que tienen una constitución como sociedad anónima, pueden existir el aporte capital de los dueños a través de acciones comunes o también la retención de las utilidades. Estas son las fuentes de financiamiento internas de la empresa. La gran diferencia entre la capitalización o las fuentes de financiamiento internas y externas es de que las fuentes de financiamiento externas, vale decir deuda y acción preferente, son instrumentos de renta fija, vale decir se paga una determinada tasa por el uso de ese dinero que es ajeno. En cambio, el aporte de capital de los dueños de la empresa son instrumentos financieros, pero de renta variable. ¿Por qué? Porque los inversionistas van a cobrar, si son accionistas comunes, van a cobrar dividendos comunes en función a los niveles de renta que se alcancen, ¿verdad? Bien, entonces el modelo que vamos a utilizar nosotros en esta unidad para manejar el costo de capital es eso que le hemos denominado el costo promedio ponderado de capital, ¿ya? ¿Qué se hace para calcular el costo promedio ponderado de capital? Ya lo decíamos en la clase anterior, lo que primeramente se debe hacer es calcular el costo de cada una de las fuentes de financiamiento. Entonces, conociendo el costo de cada una de las fuentes de financiamiento, uno puede simular diferentes estructuras de capital, vale decir, diferentes composiciones de capital para determinar cuál es aquella estructura o aquella composición del capital que tenga el menor costo, vale decir que tenga el menor costo promedio ponderado de capital. Vamos a apuntar entonces ahí, ¿ya? Yo les he enviado hoy en la tarde este ejercicio para que con este ejercicio hagamos... A ver, parece que hay gente afuera. Para que con este ejercicio determinemos el costo promedio ponderado de capital. Está aquí toda la información, entonces, de toda la fuente de financiamiento. Ahí está, esa es la que nos va a servir. Y a partir de esto, vamos a ir explicando cada una de las fuentes de financiamiento y simultáneamente también calcular el costo individual de cada una de ellas, para finalmente en el inciso B ya calcular el costo promedio ponderado de capital de las estructuras que se analice. Y en función a eso, en el inciso C, vamos allá a decidir cuál estructura es la mejor. Creo que en la clase anterior hemos hecho un ejercicio del costo promedio ponderado de capital. Creo que sí lo hemos hecho. De cómo se calcula el costo promedio ponderado de capital. Aparentemente nos salió, creo que el mismo costo, alguna cosa así. Algo estoy recordando de aquello. Bien, vamos a ir entonces a ver el inciso A, que sería el cálculo de cada una de las fuentes de financiamiento que se exponen aquí en este ejercicio. Lo primero entonces que vamos a analizar es el costo de la deuda. Seguramente algunos de ustedes deben estarse preguntando, ¿y para qué vamos a calcular el costo de la deuda? Si usted decía de que cuando se hace el contrato de una deuda, en el contrato de la deuda se establece el plazo, se establece la forma de pago y se establece la tasa de interés. ¿Sí? Claro que así es, ¿verdad? Así es. Se
establece la tasa de interés porque es un instrumento de renta fija. Es de renta fija porque no depende el pago de los niveles de utilidad que se alcancen. Entonces, se contrata deuda y se obliga a que la empresa pague intereses, los intereses que se fijan al inicio. Entonces, por eso es un instrumento de renta fija. Ahora bien, lo que tenemos que saber es que cuando se conoce la tasa de interés es parte del costo de la deuda. Es parte del costo de la deuda. ¿Por qué? Porque cuando se contrata, vamos a suponer, se contrata deuda por 20.000 bolivianos, pero para contratar la deuda, la empresa que demanda capital, a ver, sigue llegando la gente, déjenme. Lo que pasa es que se sale la gente, no sé, aquí esta señorita estaba ya en la clase, parece que falla el internet y se sale. Bueno, entonces, vamos a suponer que se contrata deuda por 20.000 bolivianos, pero para el trámite, ¿ves? Sigue, esta señorita también estaba en la clase. Ya. Si nosotros queremos contraer deuda por 20.000 bolivianos, y si se cotiza en la bolsa de valores, por ejemplo, si funcionara de esa manera aquí la bolsa de valores, hay que ir a la bolsa de valores y ahí buscar, ¿no es verdad? Ahí existen corredores de bolsa, ¿no es verdad?, que conectan o que contactan a los que demandan capitales y a los que ofrecen capitales. Y esos corredores de bolsa tienen una comisión por la colocación de los valores. Entonces, eso no forma parte de los intereses, ¿verdad? No forma parte de los intereses. O también cuando se contrata deuda, hay que hacer deuda, o cuando se venden bonos, hay que hacer publicaciones, hay que hacer todo un trámite para conseguir financiamiento. Ese trámite tiene un costo, ¿no es verdad? Un costo que se lo debe tomar como costo de la deuda. Consecuentemente, ya la tasa de interés no es solamente ese es el costo de la deuda, sino también todos los costos en los cuales se incurre para contratar deuda. Pero además, lo que ocurre, por ejemplo, en algunas cooperativas todavía, pero eso está autorizado, algunas cooperativas lo han anulado, en Bolivia, existía obligatoriamente la capitalización compulsoria. Algunas cooperativas todavía lo manejan. ¿Y cuál es la capitalización compulsoria? Usted demanda un crédito de una cooperativa por 20.000 bolivianos y la cooperativa le dice, bueno, le vamos a aprobar su crédito, lo vamos a analizar, pero usted, cuando ya está aprobado su crédito, tiene que tener el 10% de su cuenta la cooperativa. O sea, le hacen abrir una caja de ahorro, ¿no es verdad? Y usted, si solicita 20.000, el 10%, 2.000 bolivianos, tiene que ir a esa caja de ahorro, obligatoriamente. Entonces llega el momento, si no lo deposita, si usted quiere, le dicen, se lo descontamos en el desembolso. De tal manera que cuando usted va a retirar su crédito, la cooperativa le abona solamente 18.000 y 2.000 se descuenta y le pone a su cuenta de ahorro. Entonces le está dando 18.000 y está saliendo 20.000. Esa parte o ese 10%, esos 2.000 bolivianos, no los puede retirar sino hasta el pago de la última cuota. Como es una caja de ahorro, claro, va a ganar una tasa de interés. Pero ¿cuál es la tasa que va a ganar esos 2.000? Que está en la caja de ahorro. 1% anual, máximo 2%, ¿no es verdad? ¿Y cuál es la tasa de interés? Supongamos que sea 18%. O sea, usted paga 18% y por lo que queda ahí le pagan 1 o 2%. Entonces, eso hace también a que la tasa de interés suba, ¿no es verdad? Y todos los costos en los cuales se incurre para contratar la deuda también hacen que el costo de la deuda suba, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular el costo de la deuda y aquí tenemos dos métodos para calcular el costo de la deuda. No los he enunciado. Bueno, sí, aquí está el primer método para calcular el costo de la deuda, es el método de aproximación,
Y el otro método para calcular este mismo costo es el método que se denomina el de rendimiento al vencimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Este primero, como dice su nombre, es de aproximación. Este método no toma en cuenta la diferencia del valor del dinero a través del tiempo. O sea, trabaja con montos, ¿no es verdad? Si ustedes quieren contable, sin descontar, sin hacer ningún descuento. En cambio, el otro método, este sí toma en cuenta la diferencia del valor del dinero a través del tiempo. Este es el más preciso y el que más se utiliza como costo de la deuda. Bien, ahí tenemos el método de aproximación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se calcula? En el numerador tenemos esta I, están aquí las definiciones. Después se lo voy a pasar con todo el enunciado de cada una de las fórmulas. El costo de la deuda, que la vamos a simbolizar como KD, es igual al I. Esta I es el monto anual de intereses que se paga. El monto bruto es el valor nominal que tiene la deuda, vale decir, con el ejemplo que yo ponía hace un momento, usted solicita 20.000, lo que recibe son 18.000. Entonces, ese es el monto bruto, sería 20.000, y el monto neto es lo que recibe la empresa, que sería en este caso 18.000, ¿verdad? El monto anual más monto bruto menos monto neto sobre N, y N para nosotros va a ser el número de años que se estipulan en el contrato para la duración de la deuda. Dice sobre el monto, bueno, aquí de monto neto, monto bruto primero para seguir el orden de arriba, pero es lo mismo, monto neto más monto bruto dividido entre 2, ¿verdad? Este va a ser el costo de la deuda mediante el método de rendimiento al vencimiento. Lo vamos a calcular en función a este ejercicio que tenemos acá, ya aplicando esa fórmula que ustedes tienen ahí. Acá está la información de la deuda. A ver, dice, con la siguiente información analiza el costo de capital. Y ahí dice, se puede contraer deuda por 8.000 bolivianos a una tasa del 10% a 5 años de plazo. El costo, vale decir, en los cuales se incurre, ¿verdad?, para colocar la deuda, sería de 600 bolivianos. Entonces, vamos a calcular con esta información que tenemos cuánto es el costo de la deuda. Ya tenemos la tasa de interés. La tasa o el interés es una parte de la deuda, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular, voy a irme a la pizarra. Entonces, ¿qué tenemos? El monto bruto en este caso sería 8.000 bolivianos. El monto bruto sería 8.000 bolivianos. El monto neto sería los 8.000 bolivianos menos los costos que se incurren para contratar la deuda, que costos de colocación se han denominado, ¿no es verdad? Que sería 600. Entonces, ese es el costo para contratar la deuda. Consecuentemente, el monto neto va a ser igual a 8.000 menos los costos en los cuales se incurre. Entonces, el monto neto sería 7.400. Ese es el monto neto, ¿verdad? Si la tasa de interés es el 10%, está ahí también, entonces anualmente vamos a pagar intereses del 10% de 8.000, eso es 800, ¿verdad? Entonces, el monto de intereses va a ser igual a bolivianos 800. Entonces, con esta información, bueno, el plazo es 5 años. El plazo de la deuda. La cámara no enfoca la parte de arriba. Sí, estaba sacando la información. Ahora voy a mostrarles eso. Ahora ahí. Ahí está la información que tenemos en el caso de la deuda. Tenemos un monto bruto de 8.000, es el contrato de la deuda. Como hay 600 bolivianos que se pagan o se incurren en costos para contratar la deuda, lo que recibe efectivamente la empresa es 8.000 menos los costos. Asúmase que estos costos de colocación son los que se pagan, las comisiones que se pagan a los corredores de bolsa, si se cotiza en la bolsa de valores, ¿ya?
Bien, entonces sería, el monto que se recibe sería 7.400 y el monto anual de intereses sería 800, vale decir, la tasa de interés que es 10% por 8.000, eso es 800. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula que mostrábamos hace un momento, que decía que el costo de la deuda es igual al monto de intereses más el monto bruto menos el monto neto sobre n, todo sobre el promedio del monto bruto más el monto neto, dividido entre 2, esto sería igual a los 800, que ese es el monto anual de intereses, 800, más monto bruto que es 8.000, el monto neto que es 7.400, sobre 5 años que es el plazo de la deuda, ¿verdad? Ese es el numerador, y en la parte de abajo tenemos el promedio entre el monto bruto, que es 8.000, y el monto neto, vale decir, monto bruto más monto neto dividido entre 2. Este resultado multiplicado por 100 va a ser el costo de la deuda de largo plazo. En este caso, va a ser va a tener un costo mayor a la tasa de interés, ¿verdad? Siempre va a ser mayor a la tasa de interés. ¿Cuánto da eso? Es 11,95. 11,95. Entonces, el costo de la deuda es igual a 11,95%. Superior a la tasa de interés, ¿no es verdad? Y esto es lo que normalmente pasa cuando se contrata deuda. Por eso no se debe confundir la tasa de interés con el costo de la deuda, ¿verdad? Además de los costos de colocación, lo que ocurre normalmente en las entidades financieras es de que cuando usted contrata deuda y cuando va a ir a pagar las cuotas de amortización, cuando va a ir a pagar intereses, ¿no es verdad? Si es semestral, trimestral, etcétera, etcétera, o anual, ¿no es verdad? Cuando se amortiza o cuando se apersona al banco usted y paga parte del capital y los intereses, ahí aparece, ¿no es verdad? Intereses, un determinado monto, ¿no es verdad? Seguro de vida, otro monto. Gasto de presentación, otro monto. Formulario también que le cobran los bancos, ¿no es verdad? Tiene otro monto. Entonces, todos esos insumos lo que hacen es subir el costo de la deuda. Entonces, el costo de la deuda no es el 10%, sino una tasa mayor a la tasa de interés. ¿Está claro esta parte, no es verdad? Entonces, ahí Dice, tengo a mí me sale 11,95. 11,95. Sí, aquí dice lo mismo, ¿no? En la... Sí, 11,95. Le puso 25. Ah, ya, 11,95, perdón. Ahí en la computadora sí está bien, ¿no? Aquí en la pantalla, ¿está bien, no? 11,95, ahí dice. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo creo que en este tema del costo de la deuda no existe duda, es fácil, es un método de aproximación. Yo le decía que este método no toma en cuenta la diferencia del valor del dinero a través del tiempo, ¿no es verdad? Si ustedes se fijan, estamos sumando o estamos restando también, estamos el monto bruto, que va a ser el que se va a devolver en este caso al final del quinto año,
el monto neto, que es un monto que ingresa hoy día en el año 0, ¿no es verdad? Y en la parte del denominador estamos tomando en cuenta el promedio de lo que se recibe en el año 0 y de lo que se va a pagar al final. En este caso estamos suponiendo que el pago sea el último día del año de duración de la deuda, vale decir, el quinto año. Se puede hacer pagos mensuales, trimestrales y calcular de esa manera, claro que se puede, ¿no es verdad? Un poquito más moroso, pero se puede aplicar. Pero esa forma de otros pagos se lo puede mejor utilizar cuando uno utiliza para calcular el costo de la deuda este otro método que es, a mi criterio, el más importante, el costo de rendimiento al vencimiento. Este método que se utiliza para calcular el costo de la deuda, se podría decir que es un método más elaborado, más preciso, si ustedes quieren, porque toma en cuenta la diferencia del valor del dinero a través del tiempo. Y en este caso lo que se hace, es buscar la tasa de actualización o la tasa de descuento, en el caso de la deuda, que nos permite igualar el ingreso con el egreso, y ese es el costo de la deuda. Si ustedes se fijan, aquí cuando uno analiza este ejercicio, ahí se pueden ver ingresos, ¿no es verdad? ¿Cuál es el ingreso? El ingreso va a ser, en este caso, 7.400, ¿verdad? En el año 0. Y el egreso va a ser 800 bolivianos de pago de intereses durante los 5 años, pero además la salida de capital o el egreso de 8.000 por la devolución del capital. Entonces, hay ingresos y hay egresos, ¿verdad? Entonces, si hay ingresos y hay egresos, se puede y se debe buscar en este caso una tasa de actualización o de descuento que nos permita igualar el ingreso con el egreso, y ese va a ser el costo de la deuda mediante este método de rendimiento al vencimiento. Entonces, a ver, como este método toma en cuenta la diferencia del valor del dinero a través del tiempo, entonces lo que tendríamos que hacer es un diagrama de los flujos o una serie de tiempo, ¿no es verdad? La deuda para nosotros tiene 5 años, ¿verdad? 5 años. Año 0, año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Si nosotros ponemos acá las entradas y acá la salida, en el año 0, la empresa recibe el monto neto, ¿verdad? 8.000 menos 600 recibe acá. Y esto le va a generar a la empresa, perdón, esta es la entrada de 7.400. Esta entrada de efectivo en el año 0 va a generar salidas de efectivo. Estamos en este ejercicio que se pagan anualmente los intereses. Entonces los intereses ya decíamos que era 800 bolivianos y se va a pagar en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y también en el año 5, ¿no es verdad? Pero en el año 5 también se va a devolver el capital, que es de 8.000. Entonces la salida va a ser 8.800, ¿no es verdad? 8.800. Entonces, lo que se tiene que hacer es determinar una tasa de actualización o tasa de descuento que nos permita igualar estas salidas de efectivo, ¿no es verdad? Vamos a buscar una tasa de actualización
que nos permita igualar estas salidas de efectivo con la entrada que es 7.400, ¿verdad? Tenemos que buscar esa tasa de actualización o de descuento que iguale el ingreso con el egreso. Y esa es la tasa, y ese es el costo de la deuda mediante este método de rendimiento al vencimiento. Entonces, si ustedes se fijan, es exactamente igual al costo, a la tasa interna de retorno, perdón. El costo de la deuda sería entonces, el mismo procedimiento se sigue que para calcular el costo de la tasa interna de retorno. Porque se puede calcular la tasa interna de retorno cuando hay entrada y salida, ¿no es verdad? Se puede buscar una tasa que se igualen esas entradas con esa salida, y esa es la TIR. Pero aquí no se habla de TIR, porque es un préstamo, ¿verdad? Un préstamo. Son salidas de capital. Aquí no estamos hablando de flujos netos de caja, de entrada, de flujos operativos, sino pago de interés y devolución del capital. Entonces, para calcular el costo de la deuda mediante este método de aproximación, yo le voy a dictar el procedimiento que dice lo siguiente, ¿ya? ¿Quieren anotarse o...? A ver, para calcular el costo de la deuda por el método de rendimiento al vencimiento, se deben seguir los siguientes pasos. En el paso 1, se debe calcular el valor actual de la salida de efectivo. Se debe calcular el valor actual de las salidas de efectivo, vale decir, de estas de acá, ¿no es verdad? Aquí tenemos que llevar allá. Utilizando una tasa de actualización igual a la tasa de interés. Entonces vamos a calcular cuánto es el valor actual de toda esta salida de efectivo aquí en el año 0, descontada al 10%. ¿Sí? Descontada a la tasa de interés. Ese es el primer paso. El segundo paso dice que se debe... A ver, voy a dejar de compartir. Ya, el primer paso, entonces, se debe calcular el valor actual de la salida de efectivo utilizando como tasa de actualización la tasa de interés. Como sabemos que el costo de la deuda va a ser mayor a la tasa de interés, entonces tenemos que buscar, para efectos de interpolar, tenemos que buscar otro valor actual a una tasa mayor, porque el costo de la deuda va a ser mayor a la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo paso. Entonces, en el segundo paso debemos calcular el valor actual de la salida de efectivo utilizando una tasa de actualización superior a la tasa de interés, vale decir, la tasa de interés más 1. Si ustedes quieren más 2, más 3, pero es suficiente con hacer la tasa de interés más 1. Vale decir, si nuestra tasa de interés es 10%, vamos a calcular el valor actual de esta salida al 11%. ¿Para qué? Para poder hacer la interpolación y poder encontrar una tasa que iguale, ¿no es verdad?, estos ingresos con estas salidas con este ingreso. En el paso 3, vamos a hacer la diferencia, vamos a calcular la diferencia del valor actual del paso 1 menos el valor actual del paso 2. La diferencia del valor actual del paso 1 menos el valor del paso 2. Ese sería el tercer paso. El cuarto paso
el cuarto paso dice que debemos calcular la diferencia entre el valor del paso 1 menos la entrada inicial de dinero. Paso 4, entonces, calcular la diferencia entre el valor calculado en el paso 1 menos la entrada inicial de dinero. Vale decir, la entrada inicial de dinero es en este caso 7.400. Entonces, con estos valores que tenemos aquí hasta el cuarto paso, ya podemos hacer la interpolación, ¿verdad? Ya se puede interpolar y encontrar aquella tasa que iguale este ingreso con ese egreso, ¿verdad? Entonces, esta interpolación se hace de la siguiente manera en el paso 5. El paso 5 dice dividir el resultado del paso 4 entre el resultado del paso 3. Quinto paso, dividir el resultado del paso 4 entre el resultado del paso 3. Y finalmente, el paso 6 ya no se ve ahí. Paso 5, de ese mismo se veía ahí. Dividir el resultado del paso 4 entre el resultado del paso 3. Y finalmente, en el paso 6, se debe agregar a la tasa de interés el resultado del paso 5. Entonces, el paso 6 es agregar a la tasa de interés que se establece en el contrato de la deuda el resultado del paso 5. A ver, yo creo que esto se va a ver mucho mejor si calculamos el costo de la deuda mediante este procedimiento con los datos que se tienen en el ejercicio. Lo voy a hacer acá por cada uno de los pasos. El paso 1 dice calcular el valor actual de la salida de efectivo utilizando como tasa de descuento la tasa de interés. Eso dice el paso 1. Entonces, ¿cuáles son las salidas de efectivo? Vamos a calcular el valor actual de los intereses, ¿verdad? Acá teníamos los intereses en la línea de tiempo. El valor actual de los intereses, bueno, creo que estoy escribiendo muy chico. Valor actual de los intereses va a ser igual al monto de intereses, ¿verdad? Al monto de intereses, que sería 800. Yo quiero llevar estos 800 al año 0. Como son anualidades, estos 800 para llevarlo al año 0, tengo que utilizar la tablita A2, ¿verdad? Porque son anualidades. La tabla A2
utilizando el factor del quinto año al 10%, que es nuestra tasa de interés, ¿verdad? ¿Cuánto es el factor de la tabla 2 en el año 5 al 10%? 3,791, ¿puede ser? Sí, es eso, Lisa. 3,791. ¿Cuánto es eso? $3.032,8. 3.032,80. Bien, es el valor actual de los intereses, pero tengo que calcular también el valor actual del pago, ¿no es verdad? Del pago del principal, del pago de capital. Tengo que devolver los 5.000 bolivianos en el año 5, los 5.000 en el año 5. Entonces, tengo que actualizar esos 8.000 del año 5 al año 0. Pero para eso, ya no utilizo la tabla 2, ya no se utiliza la tabla 2, sino más bien la tabla 1, porque estas no son anualidades, ¿verdad? No son anualidades. Se va a pagar el principal o el capital, se va a devolver al final del quinto año. Consecuentemente, utilizo los factores de la tabla 1, en el quinto año, ¿verdad? El factor de la tabla 1 en el quinto año al 10%. ¿Cuánto es eso? 621. 621, correcto. 621 me dice, ¿no? Muy bien, ¿cuánto es eso? 4.968. 968. 00. Sí. Bien. Entonces, el valor actual de las salidas a la tasa de interés, que es 10%, va a ser igual a ¿cuánto es? 10, 8.080, ¿sí es? ¿Eso da? Sí, Licen. Muy bien, 8.080. Así hemos igualado con la entrada. 8.080. Bien. Vamos con el paso 2. Dice que debemos calcular también de esta manera el valor actual de esta salida de efectivo, pero a una tasa mayor, porque ya sé que el costo de la deuda va a ser mayor a la tasa de interés. Consecuentemente le subo un punto, ¿verdad? Voy a calcular el valor actual de esto mismo, pero al 11%. Entonces, paso 2, valor actual de los intereses va a ser igual a 800 por el factor al 11% de la tabla 2 en el quinto año. ¿Cuánto es? 3, menos que esto tiene que ser, ¿no? 3,696. 696, así cerquita. Al 11%, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto es eso? Perdón, este es 800. 800 es, no es 8.000. 2.956,80. Con 80, muy bien. Y el valor actual del capital va a ser igual a 8.000 por el factor de la tabla 1, pero en el quinto año al 11%. 0,500 ya lo debe ser. $0,593. 593, muy bien. 4.744.
344,00. Consecuentemente, el valor actual de esta salida al 11% va a ser igual 80 y 10, 17, 7.780. Eso da, ¿no? Sí. Sí, Licen. Muy bien, se salió la señorita. Perfecto. Ahí está entonces el paso 1 y el paso 2. Lo que hemos encontrado simplemente es, hemos actualizado los valores al año 0, al 10% y al 11% para que con estos valores pueda yo interpolar utilizando el monto bruto y utilizando el monto neto, ¿verdad? Bien. Entonces vamos con el tercer paso. El tercer paso dice, haga la diferencia o busque la diferencia entre el valor del paso 1 menos el valor del paso 2, dicen, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a hacer 8.080 menos 7.700,80. Esto es 300 bolivianos. 300 Sí. bolivianos. 300 bolivianos. Bien, ese es el paso 4. 3, perdón. Y el paso 4 nos dice, haga la diferencia entre el resultado del paso 1, que es 8.080, y la entrada inicial de dinero, dice. La entrada inicial de dinero es 7.400, es el monto neto, ¿verdad? 8.000 menos 600. Entonces eso es 7.400. 600,80 es, ¿sí, no? 600,80. Sí, Lisa. Sí. Bien. ¿Qué dice el paso 5? El paso 5 dice dividir el resultado del paso 4 entre el resultado del paso 3. Esto quiere decir que tenemos que dividir 600,80 dividido 300. Esto es igual a 2,3. 2.00 salía, licenciado. 2,00 ¿cuánto? 2,003. 003, 2,003. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, le vamos a poner 2,003, así, ¿no? ¿Ya? Y el paso 6 dice, agregue, ya no se está viendo ahí, agregue a la tasa de interés el resultado del paso 5, dice, ¿no es verdad? La tasa de interés es 10%, ¿verdad? Más 2,003, esto es igual a 12,003%, ¿verdad? Entonces, este será el costo de la deuda mediante el método de rendimiento. Papá. Entonces, ese es el costo de la deuda mediante este método que se denomina de rendimiento al vencimiento. ¿Hay alguna pregunta con este procedimiento?
para calcular el costo de la deuda? Lisa, todo lo que hicimos hasta el momento es sobre el método de aproximación, ¿no? No, este es el método de rendimiento al vencimiento. Ah, los pasos son del otro método. Ah, ya. Sí, son pasos para calcular el costo de la deuda por medio del método de rendimiento al vencimiento. Bien, a ver, ¿qué significa esto? No es el mismo procedimiento, aunque en el caso de la TIR hemos utilizado una fórmula de interpolación que aquí también la tenemos, que se la voy a enseñar enseguida. Pero bueno, es mejor hacerlo por estos pasos. ¿Qué significa entonces el 12,003? Significa que a esa tasa de actualización o de descuento, el ingreso iguala al egreso, ¿no es verdad? Decíamos en la definición de la TIR, del BAN, perdón, o de la TIR, sí, digo bien, de la TIR, que la TIR es aquella tasa de actualización que permite igualar el ingreso con el egreso, vale decir, donde el BAN es igual a 0, ahí está la TIR. Entonces, si nosotros comenzamos, utilizaríamos ese criterio del valor del BAN, del valor actual, podemos aplicar en la fórmula de BAN esta tasa para que nos demos cuenta que efectivamente utilizando esta tasa el ingreso va a ser igual al egreso. Si yo hago, entonces, esto es simplemente para efectos didácticos porque no se llama BAN, este es costo de la deuda, no es TIR, ¿no es verdad? Pero vamos a ver, vamos a utilizar para que se entienda mejor la fórmula del BAN. Aquí yo tendría, si estoy hablando de estos valores, yo tendría que poner en la fórmula del BAN estos valores que tengo acá. Y diría, el BAN dice, el flujo neto de caja del año 1, ¿cuánto es eso? Es 800, ¿no es verdad? La salida, en este caso son salidas, sobre 1,12003 a la 1, más 800 sobre 1,12013, ¿no? 003 al cuadrado más 800 sobre 1,12003 al cubo más 800 sobre 1,12003 a la cuarta más en el quinto año, en el diagrama, en la línea de tiempo que hemos hecho, en la línea de tiempo, la salida es 800 más la devolución del capital. Consecuentemente, en el quinto año va a ser 8.800 sobre 1,12003 a la quinta. Todo esto, que en este caso son salidas, ¿no es verdad? Todo esto, la sumatoria de todo eso, menos la entrada inicial de 7.400, ahí vamos a tener un resultado igual a 0, ¿verdad? A esa tasa de actualización o de descuento, el ingreso, que en este caso lo tenemos restando, ¿no es verdad? El ingreso va a ser exactamente igual al egreso, a las salidas actualizadas tanto de los intereses como de el capital. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en este caso del costo de la deuda. A ver, yo voy a compartir la pantalla con ustedes. A ver, permítanme un momento. Acá. Bueno, para
para no hacer estos 6 pasos, se puede, bueno, esto se hace cuando no se tiene una calculadora financiera, ¿verdad? Si uno tiene una calculadora financiera, incorpora, si uno tiene una calculadora financiera, lo que hace es incorporar esos valores que yo he hecho ahí en la fórmula del BAN, ¿no es verdad? Se incorporan los flujos de salida, en este caso, cada año exactamente de esa manera. En el 5.º año, en la computadora, hacer 8.800 y en el año 0, lógicamente, los 7.400, ¿verdad? Entonces, y la calculadora, la financiera, le va a calcular apretando la tecla de la TIR, ¿no es verdad? Aunque sabemos que esta no es TIR, ¿verdad? Entonces, ese sería el costo de la deuda mediante el método de rendimiento al vencimiento. Acá tengo yo, y aquí 12,003. Bueno, debe haber algún, en este procedimiento que tengo es 12,003. Bueno, un puntito está fallando por ahí, ¿verdad? Es cuestión de redondeo seguramente. Sí, Lisa, los redondeé. Ah, lo redondeo, entonces, claro, por eso está aquí así. Bien, ¿alguna pregunta de este costo de la deuda? Yo creo que en el tema del método de rendimiento al vencimiento o de aproximación no hay ningún problema. Aquí tampoco. ¿Se salió, licenciado? Sí, eso le iba a decir, creo que se salió. Debe ser su internet que debe estar mal, ¿no?